Bueno, chicos de quinto, como yo les había prometido, les voy a estar compartiendo un video de la actividad que hemos estado realizando o que van a realizar sobre el proceso de formación territorial de la Argentina, cómo llegó a tener esta forma que presenta actualmente la Argentina, ¿no? De triángulo rectángulo o de país bien alargado en lo que hace a sus latitudes. Con respecto al proceso de formación territorial, bueno, básicamente va a comenzar con respecto a lo que hace a la colonización de los conquista y colonización por parte de los españoles. Anteriormente estaban los indígenas ocupando estos territorios. ¿M? Y bueno, para no perder tiempo, comencemos. Bueno, el actual territorio argentino resulta de diversos procesos procesos históricos, a lo largo del tiempo, ¿m? Y en el que intervienen diversos factores y agentes dentro de contextos políticos, sociales, económicos y culturales. Siendo así, la formación de la Argentina actual resultado de procesos sociales y de desiguales relaciones de poder, de las luchas que se han realizado a lo largo de la historia. Como podemos ver acá, en este mapa más antiguo, esta era una parte, digamos, del norte de la Argentina, donde se puede ver que gran parte de Chaco y Formosa, de lo que son actualmente Chaco y Formosa, no estaba administrado por la Argentina, sí existía la provincia de Corrientes, las Misiones, Santiago del Estero, Salta, Jujuy, Catamarca, etcétera, ¿no? Era un país en pañales, dicho vulgarmente, ¿no? Luego tenemos lo que hace el virreinato del Perú. Hubo varios virreinatos, por ejemplo, el virreinato de Nueva Granada, el virreinato del Río de la Plata a partir de 1776 y el virreinato de Nueva Granada que fue a partir de 1717. Pero primero surgió lo que era el virreinato del Perú, con su capital en Lima, que fue en el año 1542. ¿M? Que luego se fue subdividiendo en varias partes, ¿no? Fue el resultado luego, por ejemplo, del Virreinato del Río de la Plata, a partir del año 1776 del siglo XVIII. Este mapa que está más ampliado nos permite ver lo que son las gobernaciones y las intendencias, que muchas de ellas hoy en día no pertenecen a la Argentina, ¿m? Y principalmente la Superintendencia de Buenos Aires, que era la que se encargaba de manejar todo este virreinato. Y por otro lado tenemos este mapa de las provincias originales que fueron conformando y se fueron creando, y de los territorios nacionales que eran territorios más que nada ocupados en las campañas de expansión del Estado Nacional Argentino, ¿no? Como la provincia, como el territorio nacional de Río Negro, Chubut, que luego todos esos se fueron convirtiendo en provincias, ¿no? Excepto el territorio nacional de, de acá arriba de Bermejo, Formosa, que se lo terminó cediendo Bolivia y Paraguay, ¿no? Y por otro lado tenemos el territorio nacional de los Andes que dejó de existir, ya que esos territorios se los repartieron entre Catamarca, Salta y Jujuy. Y bueno, como conocemos actualmente la Argentina, ¿no? Cómo se fue desarrollando en distintas etapas el actual territorio de la Argentina con sus correspondientes provincias y capitales, como las hemos estudiado en las clases que hemos tenido, ¿no? De repaso, de diagnóstico, ¿no? Bien, para ir comenzando, bueno, con respecto a la etapa de conformación del Estado Nacional, hay una etapa que es la Argentina originaria, que se le denomina Argentina originaria porque estaban habitados por los indígenas, por las tribus indígenas. Se considera que había entre 330.000 a 500.000 habitantes, como se observa en este mapa. Había comechingones en Córdoba, tehuelches y mapuches en el sur, guaraníes en Misiones, los charrúes en Entre Ríos y Uruguay, etcétera. Bueno, charrúa justamente por eso a los uruguayos, al equipo de fútbol uruguayo se le dice la garra charrúa, ¿no? Por los indígenas que vivían en ese país. Luego tenemos lo que es el descubrimiento, conquista y colonización por parte de España, donde vamos a tener el virreinato del Perú, que se crea a partir del siglo XVI, a mediados de 1500, es decir, va del siglo XVI hasta la segunda mitad del siglo XVIII, y el territorio actual de Argentina formaba parte de este virreinato del Perú, siendo su capital la ciudad de Lima, que es la actual capital de Perú. En este periodo se fundaron muchísimas ciudades que hoy son capitales de provincias argentinas, como son Córdoba, Buenos Aires, San Miguel de Tucumán, Santiago del Estero, Santa Fe, etc. Y en ellas se intercambiaban productos y que eran muy importantes para el comercio, ¿no? Bueno, acá de vuelta tenemos el mapa ya del Virreinato del Perú, que era todo esto bien grande, que después luego se fue subdividiendo, ¿no? Primero se subdividió en lo que es el Virreinato de Nueva Granada y después en el Virreinato del Río de la Plata, ¿no?
Bueno, después tenemos, bueno, como ya le decía, el Virreinato del Río de la Plata, que estaba conformado por 8 intendencias y 4 gobernaciones militares. Y este virreinato se crea en el año 1776, así es, fines del siglo XVIII, ya que esto se decide porque el rey de España considera que se debe crear este virreinato con el objetivo de frenar los avances territoriales y las pretensiones económicas tanto de Portugal, que estaban ocupando Brasil, y de los ingleses, que como ustedes ya calculo sabrán, fueron repelidos 2 veces en las invasiones de 1806 y 1807. En 1806 los ingleses lograron ocupar Buenos Aires por 40 días aproximadamente, pero luego fueron expulsados. Y en 1807 los ingleses tuvieron un rotundo fracaso con la invasión, estuvo muy mal planeado estratégicamente. Y bueno, desde ese momento los ingleses abandonaron sus pretensiones de conquista tanto del Virreinato del Río de la Plata como de Sudamérica, ¿no? Lo consideraron como inviable. Aparte fue muy humillante la derrota que tuvieron, ¿no? Bueno, acá vemos el Virreinato del Río de la Plata, cómo estaba conformado, con las distintas gobernaciones e intendencias. Luego tenemos las etapas de conformación del Estado Nacional que hacen lo que es del espacio colonial al territorio nacional, ya cuando se empieza a emancipar, que se lo considera como etapa moderna de la Argentina, que se produce luego de la Revolución de Mayo de 1810, las guerras de independencia que se dieron entre 1810 y 1816, y a partir del Congreso de Tucumán, que es cuando se declara la independencia de las Provincias Unidas del Río de la Plata, ¿no? Que luego vendría a ser la Argentina. Las regiones del antiguo Virreinato del Río de la Plata se convierten en estados independientes como son Paraguay y Uruguay. Otros conforman las Provincias Unidas del Río de la Plata, donde muchas de esas provincias no tenían sus límites como los conocemos hoy en día. Y esta Provincia Unida del Río de la Plata va a durar hasta 1853, cuando se crea la primera Constitución Nacional, que permite la unión de todas las provincias de la Argentina, se ponen de acuerdo todos. Y bueno, fue un acuerdo medio forzoso, digamos, ¿no? Con respecto a Buenos Aires. Bueno, eso ya no me corresponde a mí explicárselo, sino a la profesora de historia, ¿no? Y luego de 1853 se denomina Argentina. Acá vemos las Provincias Unidas del Río de la Plata. Eh, la banda oriental, junto con Corrientes, Entre Ríos y Santa Fe, generaron la Liga de los Pueblos Libres, digamos, pero bueno, se fueron dando uniones. Pero bueno, básicamente era esto lo que era la Provincia Unida del Río de la Plata, que se ocupaban más que nada de intentar expulsar a los españoles. No se enfocaron, digamos, de extender su territorio hacia lo que eran los territorios ocupados por los indígenas, ¿no? Obviamente que cuando fueron echando a los españoles, fueron ocupando territorio, ¿no? Y bueno, otros territorios se mantuvieron ocupados por las comunidades indígenas, como podían ver recientemente, como eran la zona de la Patagonia, gran parte de Buenos Aires, el sur de Buenos Aires, sur de Córdoba, La Pampa, etcétera, y gran parte de lo que hoy es Chaco, Formosa, el norte de Santa Fe, etcétera. Y luego ya tenemos lo que se hace a la expansión del territorio nacional. Se da desde 1879 por medio de campañas militares, lo cual se logra ocupar territorios en manos de pueblos indígenas. Esto se lo denominó como campaña o conquista del desierto, pero no comenzó con Julio Argentino Roca, como muchos dicen, sino que empezó en realidad en 1833 con Rosa, cuando fue expandiendo la frontera de Buenos Aires, porque era el gobernador de Buenos Aires, ¿no? Pero sí, ya de 1879, estas tierras que se terminaron de ocupar pasan a ser territorios nacionales, que no tenían constituciones ni leyes propias, sino que eran gobernadas por Buenos Aires, digamos, y las autoridades de esos territorios nacionales eran elegidas por un gobierno central que estaba en Buenos Aires. ¿Mm? Como vemos acá, tenemos el territorio nacional de La Pampa, Río Negro, Chubut, Santa Cruz, que bueno, muchos de estos luego terminaron siendo provincias. Algunas que desaparecieron, por ejemplo, era el territorio nacional de Bermejo y Formosa acá arriba, que se dividió entre Bolivia y Paraguay. Y otro muy raro es el territorio nacional de los Andes, que no se los conoce mucho, que este territorio fue efímero, digamos, y ese territorio se lo dividió entre Catamarca, Salta y Jujuy, ¿no? Y por último tenemos la Argentina actual, de cómo se terminó conformando con sus correspondientes provincias y capitales, como ya lo hemos pegado un repaso, digamos, en la actividad que hicimos de entrada. Hay dos partes, ocupa dos partes continentales la Argentina. Una parte o sector continental americano, junto con las Islas Malvinas, todo esto se lo considera como sector continental americano. Y otro sector continental antártico, que es la Antártida, junto con las islas que vamos a ver a continuación, ¿no? Entonces tenemos el sector continental americano,
que tiene una superficie de 2.791.810 kilómetros cuadrados. Está conformado por 23 provincias, la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, y la superficie de las Islas Malvinas que es de 11.410 kilómetros cuadrados. Y luego tenemos el sector continental antártico, la cual la superficie es de 969.464 kilómetros cuadrados, y está formado por la Antártida Argentina y un conjunto de islas que se encuentran muy cerca de las costas del país, que son las Georgias del Sur, Orcadas del Sur y Sandwich del Sur, pero que se lo consideran como parte del sector continental antártico. Y bueno, a continuación vamos a ver un breve video documental sobre cómo se fue conformando la Argentina con respecto a todos los procesos históricos que fue sufriendo. Cuando hablamos de Argentina, solemos dibujar en nuestras cabezas este mapa. Si pensamos en cómo se formó, cómo se fue delineando el territorio nacional, siempre tenemos ese mapa dibujado detrás. No podemos dejar de referirnos a él. Pensamos que Argentina es ese mapa, pero en realidad lo que ahora es Argentina, uno de los países que se construyeron después de la caída del Imperio Español en América, pudo haber tenido otra forma. Pudo no haberse llamado Argentina. Pudo haber sido muchos países o parte de un gran país hispanoamericano. Lo que ahora se llama Argentina era el territorio ubicado más al sur de la América del Sur, que después de la conquista fue organizado por los reyes españoles en el Virreinato del Perú. Parte del actual territorio argentino estaba incluido en las gobernaciones del Tucumán y de Buenos Aires dentro de ese virreinato. En 1776, la corona española funda el Virreinato del Río de la Plata, que ocupa aproximadamente los actuales territorios de Argentina, Bolivia, Uruguay y Paraguay. El eje de la economía se encuentra en la ciudad de Potosí, productora de grandes cantidades de plata. Y se elige a Buenos Aires como salida del mineral hacia Europa. Cuenta la leyenda que es tanto el mineral extraído que con él se podría hacer un puente entre América y España. Por su ubicación estratégica, Buenos Aires se convierte en la capital del nuevo virreinato. El Imperio Español parece volver a florecer, pero aunque nadie lo sabe, está a punto de derrumbarse. En 1808, el rey de España, Fernando VII, es capturado por el emperador francés Napoleón, que impone en el trono a su hermano José Bonaparte. Las ciudades españolas se rebelan y forman
juntas en nombre del rey preso. Agrupados en la Junta Central de Sevilla, buscan expulsar a los franceses y mantener su autoridad sobre América. En 1810, la Junta Central se derrumba ante los ataques franceses y España queda bajo el dominio de Napoleón Bonaparte. Al llegar las noticias a América, algunas ciudades deciden formar juntas. Caracas, Buenos Aires, Bogotá, Santiago de Chile y una región mexicana llamada el Bajío expulsan a las autoridades coloniales. Mientras que México, Lima y Montevideo se mantienen fieles a un consejo de regencia español. En el Río de la Plata, la revolución se expresa en Buenos Aires el 25 de mayo de 1810. El grupo revolucionario que desplaza al virrey Baltasar Hidalgo de Cisneros cuenta con el apoyo de la milicia criolla, con la que busca asegurarse la adhesión del resto del virreinato. Con la Revolución de Mayo comienza el proceso de independencia de las colonias españolas en el Cono Sur. Paraguay y Montevideo se oponen a la revolución, no así las zonas rurales de la Banda Oriental. Mientras que el ejército de Buenos Aires es derrotado en Paraguay, Montevideo se rinde en 1814. Una expedición enviada por la primera junta obliga a Córdoba a la obediencia y avanza al norte para ocupar el Alto Perú. La expedición comienza con un triunfo, pero finalmente es derrotada. El poder está dividido. Durante años, ni revolucionarios ni realistas pueden pasar más allá de Salta. Para los lugareños, la guerra se convierte en algo cotidiano, en el centro de sus vidas. Entre 1812 y 1815, diferentes grupos patriotas impulsan cambios políticos, aunque no se animan a declarar la independencia. En 1815, el gobierno revolucionario apoya el plan del general José de San Martín: atacar a los realistas en Chile y avanzar sobre el Perú. Los territorios revolucionarios americanos están convulsionados por luchas y divisiones. En Buenos Aires, los dirigentes, a pesar de sus diferencias, coinciden en dos premisas: ganar la guerra contra los realistas y mantener un sistema de gobierno centralista con sede en esa capital. El líder revolucionario de la Banda Oriental, Gervasio Artigas, en contra del centralismo porteño, propone un sistema confederal en el que todas las provincias tengan igualdad de condiciones. Artigas es respaldado por Entre Ríos, Corrientes, Santa Fe, la zona de las Misiones, la Banda Oriental y, durante un breve periodo, Córdoba. Para 1815, el territorio revolucionario en América está dividido en dos. El virreinato del Río de la Plata se mantiene en poder de los revolucionarios. México, Nueva Granada, Venezuela y Chile caen bajo el poder realista. En 1816, el sistema revolucionario rioplatense supera una etapa crítica. Se reafirman los vínculos entre el interior y Buenos Aires,
pero mantienen el enfrentamiento con el litoral. Para disminuir la tensión, se elige a la provincia de Tucumán para llevar a cabo el Congreso que declara la independencia de las Provincias Unidas de Sudamérica. Potosí, Cochabamba y Charcas, que hoy pertenecen a Bolivia, son algunas de las regiones que declaran la independencia. En cambio, algunas provincias que hoy son argentinas, como Santa Fe, Corrientes y Entre Ríos, no concurren al Congreso de Tucumán. El nuevo país independiente tiene dos grandes desafíos: el conflicto con los realistas y la guerra civil entre Buenos Aires y el litoral que dirige Artigas. El nuevo director supremo, Juan Martín de Pueyrredón, reafirma el gobierno centralista y apoya al general José de San Martín, que inicia su campaña a través de los Andes. San Martín liberará a Chile y Perú, y así contribuirá a la caída del poderío español en América del Sur. Pero en las Provincias Unidas, el alto costo de la guerra debilita al gobierno central, que delega en figuras destacadas de cada provincia la capacidad de reclutar hombres y recursos para la lucha. El sistema revolucionario vuelve a entrar en crisis y se disuelve en 1820. En el Virreinato del Río de la Plata, el actual territorio argentino está dividido en 3 intendencias: Salta del Tucumán, Córdoba del Tucumán y Buenos Aires. Los gobiernos revolucionarios subdividen esas intendencias coloniales. Cuyo es separada de Córdoba, Tucumán de Salta, y el litoral artiguista se desvincula de Buenos Aires. Cuando en 1820 se derrumba el poder central, la única organización política que se mantiene son las ciudades y las zonas rurales que las rodean, es decir, las provincias. Se intenta crear jurisdicciones más grandes luego del derrumbe del poder central, la llamada República de Entre Ríos y la República de Tucumán, pero pronto fracasan. Quedan entonces 13 provincias y más tarde se agregará Jujuy. Cada una de ellas posee autoridades propias. Muchas sancionan una constitución provincial. Y en algunas surgen líderes locales que se convierten en caudillos. Salta, Tucumán, Entre Ríos, Santa Fe y la Banda Oriental han sufrido la devastación de la guerra. Buenos Aires, en cambio, con pocas acciones militares en su territorio, exporta grandes cantidades de cueros y tasajo. Su aduana le permite aumentar su poder sobre las demás provincias y volcar sus recursos contra los indígenas. Y en pocos años duplica el territorio hacia el sur. En el interior, el fin de la guerra reactiva los circuitos comerciales, Cuyo con Chile, el norte con la nueva República de Bolivia, mientras que el litoral y Córdoba se vuelcan a la producción de cueros para el mercado atlántico. Las nuevas tendencias comerciales, lejos de contribuir a la unidad, fortalecen las divisiones. A mediados de la década de 1820, las provincias se reúnen en un Congreso Constituyente para volver a crear una unión
y sancionar una constitución. El intento fracasa al enfrentarse a dos grandes problemas. Por un lado, la guerra con Brasil, desencadenada cuando la Banda Oriental, apoyada por las Provincias Unidas, se levanta contra la dominación brasileña. Mientras que los rioplatenses obtienen importantes victorias militares, los brasileños bloquean el puerto de Buenos Aires, principal fuente de ingresos de las Provincias Unidas. Con la mediación de Inglaterra, se resuelve el conflicto y nace un nuevo país independiente, la República Oriental del Uruguay, que se separa de las Provincias Unidas. Por otro lado, el Congreso Constituyente se enfrenta a una profunda división en el ideal de Estado. Dos corrientes surgen de este enfrentamiento. Los unitarios, quienes sostienen que el gobierno central, creado durante la Revolución, es el fundamento de la soberanía nacional. Y los federales, quienes defienden la soberanía de cada provincia. Aunque el grueso del interior es federal y los principales dirigentes unitarios son porteños, hay muchos federales porteños y varios unitarios en las provincias. En la Constitución formulada por el Congreso de 1826, que nunca entra en vigencia, se denomina por primera vez al nuevo país como República Argentina. Con la disolución del Congreso Constituyente y el regreso del ejército de la guerra contra Brasil, que toma partido por los unitarios, se desata una guerra civil. En el litoral, el intento unitario de hacerse del poder fracasa al poco tiempo. Buenos Aires, Santa Fe, Entre Ríos y Corrientes se afianzan como provincias federales. El resto de las provincias se aglutina en la unitaria Liga del Interior, conducida desde Córdoba por el general José María Paz. La contienda se resuelve a favor de los federales, y a comienzos de la década de 1830, las 14 provincias suscriben el Pacto Federal. Aunque legalmente las provincias son iguales entre sí, el gobernador de Buenos Aires, Juan Manuel de Rosas, afirmado en el poder desde 1835, logra imponer su orden sobre el resto de la Confederación. Por medio de la diplomacia o de la fuerza, obtiene gobernadores adeptos en todas las provincias, afianzando su poder a través de un único partido federal. Esta política le genera grandes enemigos. La provincia de Corrientes, que lucha varias veces contra él. Los antiguos unitarios, un grupo de federales antirrocistas y un puñado de intelectuales conocido como la Generación del 37. Todos se oponen fuertemente al gobernador porteño. Rosas interviene en las luchas internas de la República Oriental del Uruguay. Apoya a los blancos que se enfrentan a los colorados. Los franceses aprovechan estos conflictos y bloquean el puerto de Buenos Aires entre 1838 y 1840. Entre 1845 y 1847 lo vuelven a hacer, esta vez junto a los ingleses. Rosas supera los conflictos y logra el reconocimiento internacional de una zona política autónoma en América del Sur. Es su momento de apogeo, pero uno de sus aliados más importantes, el gobernador de Entre Ríos, Justo José de Urquiza, se levanta en su contra
ya que Rosas impide la libre navegación de los ríos, lo que perjudica a las provincias del litoral, que no pueden competir con las exportaciones porteñas. A Urquiza lo apoyan Corrientes, los opositores emigrados, los colorados uruguayos y Brasil. Este conflicto se resuelve con el triunfo de la alianza antirrosista en la batalla de Caseros en 1852. Rosas se exilia en Inglaterra, donde residirá hasta su muerte. Con el fin del rosismo, comienza una nueva etapa en la Confederación. La mayoría de las provincias acepta renunciar a su soberanía en favor de constituir una nación. En Buenos Aires llegan al poder los antiguos antirrosistas, ahora nucleados en el Partido Liberal, que se opone al modelo de país de Justo José de Urquiza, al que ven como a un nuevo Rosas. El conflicto termina con la separación de Buenos Aires de la Confederación Argentina. Urquiza es elegido presidente de la Confederación y la nueva capital pasa a ser Paraná. Un año después, en 1853, se sanciona en Santa Fe la Constitución Nacional. Buenos Aires no acuerda con una unión en la que no tenga privilegios, ni tampoco con entregar los beneficios de su rica aduana. Durante los 8 años en que permanece separada de la Confederación, Buenos Aires prospera gracias al aumento en sus exportaciones de lana y cuero. En cambio, la Confederación enfrenta grandes problemas económicos y muchos de sus dirigentes creen que no existe futuro sin Buenos Aires. La tensión va creciendo y en 1859 se desata la guerra. Las tropas de Urquiza triunfan en la batalla de Cepeda. Se firma un tratado de paz y se vuelve a incorporar a Buenos Aires a la Confederación Argentina. Pero los enfrentamientos continúan y en 1861 se libra la batalla de Pavón, en la que los porteños salen vencedores. Su líder, Bartolomé Mitre, es elegido presidente. Aunque las 14 provincias se rigen por la Constitución Nacional y una autoridad central, Mitre pretende un Estado con predominio de Buenos Aires. En 1865, el gobierno de Mitre firma el Tratado de Triple Alianza con Brasil y la República Oriental del Uruguay contra Paraguay. Juntos desatan una guerra larga, que en Argentina es impopular y resistida. Concluye con la destrucción socioeconómica del Paraguay, que pierde a la mayor parte de su población masculina. Brasil y Argentina se apoderan de una parte del antiguo territorio paraguayo. Durante el conflicto se forma un ejército que, por primera vez, depende fuertemente de las autoridades nacionales y no de las distintas provincias. Bajo las presidencias de Domingo Faustino Sarmiento y Nicolás Avellaneda, el Estado Nacional afianza su poder sobre los particularismos provinciales, apoyado en un vertiginoso desarrollo económico. Aparecen el alambrado de los campos, el ferrocarril y los inmigrantes europeos que solucionan la escasez de mano de obra.
En 1880, dos candidatos se enfrentan en la elección presidencial. El general Julio Argentino Roca, quien había conquistado territorios al sur de las fronteras, exterminando a los pueblos originarios, y el gobernador de Buenos Aires, Carlos Tejedor. Julio Argentino Roca triunfa. Carlos Tejedor impulsa la sublevación de Buenos Aires para preservar su autonomía ante el Estado Nacional. En respuesta, las autoridades nacionales derrotan militarmente a la provincia rebelde. En 1880, la ciudad de Buenos Aires pasa a ser la capital federal de la República Argentina y en 1882 se funda una nueva capital para la provincia de Buenos Aires que será llamada La Plata. Entregar la capital a la nación le otorga más poder al presidente y debilita a la provincia más poderosa. En 1884, el ejército se apodera sangrientamente de los territorios aborígenes del Chaco. Esta región y la Patagonia, conquistada por Roca, pasan a ser territorios nacionales dependientes del gobierno central. En la década de 1880, con el mapa argentino casi idéntico al que conocemos hoy, la existencia de un poder central consolidado, una sola moneda y un solo ejército nacional, se cierra el conflictivo y complejo proceso de construcción del Estado argentino. Pero otros procesos se abren y continúan. Los habitantes de ese Estado van a afrontar la conformación de una nueva sociedad, la aparición de un nuevo sistema político y la afirmación de una economía capitalista que provocarán conflictos, luchas de intereses, acuerdos y distintas alternativas que llenarán la historia argentina del siglo XX. Bueno chicos, espero que hayan visto el video porque voy a dar una actividad con respecto al mismo. Así que bueno, espero que les haya gustado la clase. Si no les quedó claro alguna cuestión, bueno, pueden volver atrás del video y revisar todo lo que hace a las etapas de conformación del Estado argentino. Les mando un fuerte abrazo y nos estamos viendo en el colegio. Cuídense chicos.